El invitado de hoy es Tarek William Saab. Él reúne dos condiciones muy importantes. Una, gran sensibilidad. Es un poeta de una amplia obra. Por cierto, me acaba de regalar un libro titulado Poemas Selectos, con grabados de Antonio Zamudio. Una hermosa edición. Hecha en Colombia, por cierto. Hecha en Colombia, por cierto. Tú que el silencio escuchas, luego de la melancolía. ¿Quién disparó contra el nido del pájaro? Recuerdo ese poema. Todo el mundo sabe, un dirigente político. Ha dado batallas extraordinarias por las libertades públicas, por la defensa de los derechos humanos. En este programa vamos a hablar de temas muy duros. Ya lo van a ver. Pero quería iniciarlo con esta mención específica al arte, a la poesía, que encarna también este hombre que ha desarrollado tantas luchas importantes en este país y que en este momento preside nada más y nada menos que la comisión que designó el presidente de la República. Él la preside para investigar a fondo los sucesos de Tumeremo. Bienvenido, Tarek. Muchísimas gracias, José Vicente, por tu presentación. Quería solamente, en honor a la verdad, también referir que cuando teníamos 15, 16 años que iniciamos nuestras luchas por los derechos humanos, el referente próximo a seguir, el ejemplo a seguir en la defensa de los derechos humanos era José Vicente Rangel. Época muy dura porque a mediados de los 70, cuando nosotros ingresamos a esos movimientos, los comités de defensa de derechos humanos, los cuales integramos, era para pedir la libertad de personas en el cuartel San Carlos, en la Pica, etcétera, vinculados a, según el Estado venezolano, a la extrema izquierda, y era una cuestión épica, ¿no? Participar en los mismos, y de verdad que tu actitud cívica nos indicó un camino, y es bueno siempre reivindicar eso. Bueno, va también un recuerdo por Ramón Palomares, que acaba de fallecer. Sí, agradezco de verdad, hablábamos antes de entrar al programa, yo creo que el Estado venezolano ha honrado muy bien a Ramón Palomares con la Orden Libertador en su primera clase. Yo agregaría que su obra en su conjunto, Paisano, Adiós Escuque, incluso Alegres Provincias, El Reino, fuese declarada algo así como que patrimonio inmaterial de nuestra nación, patrimonio cultural. Eso puede hacerlo el Ministerio de la Cultura y es una propuesta que en nombre de la poesía hacemos por este hombre universal, como lo sigue siendo Ramón Palomares. Vamos al tema, Tumeremo. Es una sombra oscura, podrida, que se abate sobre el país en este momento. Tú has estado presente ya, fuiste el día miércoles de esta semana. Correcto. Que termina. Correcto. Iniciaste unas investigaciones muy importantes y el país realmente está expectante. Ya empieza a manipularse el tema. La politiquería empieza, trata de atraparlo, ¿no? Y hay que impedir, hay que buscar la verdad verdadera, no eludir nada. Así es. Bueno, mira, algo. Yo pienso que el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, tuvo una clara visión del compromiso con nuestra Constitución y con la propia defensa de la democracia venezolana cuando, observando o intuyendo que en ese lugar habían ocurrido hechos lamentables, oyendo también intervenciones nuestras pidiendo una independencia en la investigación, una contundencia objetiva en las mismas, una imparcialidad, tuvo a bien designar una comisión de alto nivel de Estado, donde nosotros nos dio la responsabilidad de presidirla, porque recordemos que la Defensoría del Pueblo es un órgano dependiente del Poder Ciudadano, uno de los 5 poderes públicos nacionales, y hay un principio de cooperación entre los poderes. Entonces allí participa el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, está el 6CPC, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros tuvimos a bien, de manera conjunta, todo este equipo, entrevistar a 2 testigos clave que estuvieron en el lugar de los hechos,
pero lo más importante, acompañar a los familiares que hablan de las desapariciones de sus seres queridos. Yo quiero marcar aquí una diferencia notoria, tremenda, con el pasado. En el pasado, cuando ocurrían circunstancias como esta, independientemente de que aquí, por los indicios que estamos viendo, está comprobada la participación de sujetos de nacionalidad colombiana, al margen de la ley, delincuentes comunes. Independientemente de ello, fíjate, cuando ocurrieron cosas... Con algunas prácticas que existían en el correcto, país. Muy bien, con unas prácticas estilo paramilitar por la manera aberrada de cómo procedieron en estos hechos. Pero fíjate, José Vicente, tú investigaste, al igual que nosotros, el Caracazo, Cantaura, Yumare, el Amparo, el Estado venezolano, para hablar de esas 4 terribles circunstancias aciagas. Lo que hizo fue ocultar, lo que hizo fue crear un manto de impunidad, forjar incluso pruebas y barrerlas. Aquí fíjate lo que ha ocurrido. Apenas nosotros estuvimos en el lugar de los hechos, lo primero que recomendamos es que los testigos que estaban ya declarando fijasen el lugar del suceso. Y allí se recabaron indicios, se colectaron indicios, a diferencia del pasado, que se barría más bien. Allí está laboratorios de ADN, se van a hacer prácticas o se están haciendo prácticas que tienen que ver con planimetría, con balística, luminol, y yo pienso que vamos a sentar un precedente histórico, porque habrá no solamente la determinación de responsable, sino se hará justicia, y los familiares van a ser no solamente protegidos socialmente por el Estado, sino que avanzaremos en un antes y un ayer. Y yo creo que ya el pueblo lo está viendo, porque a pocos días de los hechos, esta comisión se creó en el terreno, y fíjate, lamentablemente algunos voceros, no me toca entrar en la diatriba interpartidista para no encharcar nuestra vocería, de manera temeraria acusaron, sin tener ninguna prueba, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y te puedo decir con propiedad que más bien nuestros uniformados, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, particularmente generales de alto mando, el propio ministro de la Defensa, el comandante general de la Guardia, el comandante general del Ejército, el propio comandante en jefe, el jefe de Estado Nicolás Maduro, han sido los primeros que han participado para esclarecer los hechos. E incluso los propios testigos así lo han reconocido. Yo siento entonces, José Vicente, yo sí creo que es una situación emblemática, ¿no?, que establece una diferencia, como tú lo señalabas. El Estado se involucraba en las masacres en el pasado, de alguna manera, ¿no? Practicando terrorismo de Estado. Exacto. Hoy no. Hoy se convierte la investigación de un hecho bochornoso desde todo punto de vista en una política de Estado. Es decir, el Estado está dispuesto a que salga toda la luz pública, que se conozca a Estado y que se sancionen a las víctimas. Por cierto, presuntamente cuántas personas han sido víctimas? Fíjate, nosotros pudimos en el terreno entrevistar a familiares inicialmente de 11 desaparecidos. La cifra ha aumentado a 17. No significa que esa sea la cifra definitiva, ojo. Te estoy hablando de familiares que han aportado datos de sus parientes, madres algunas, otras esposas, otras tías de los desaparecidos. Pero obviamente pudiéramos hablar de un aproximado de 25 desaparecidos, identificados ya, y creo que es importante que el país lo sepa, responsables directos de estos hechos, porque los testigos los identificaron. ¿Cuántos? Por ejemplo, el jefe de la operación criminal ha sido identificado como un sujeto de nacionalidad colombiana. Está su nombre, su apellido. Nosotros hemos sugerido, yo he sugerido que, por ejemplo, una de las personas que participó manejando y de copiloto en carros o camiones que tuvieron la logística para estos eventos han sido identificados. Bueno, vamos a participar con los retratos hablados. Aquí la policía científica tiene cómo
llegar al fondo. Ponte tú que no sepamos el nombre exacto y el apellido, pero están los retratos hablados. Y fíjate un detalle importante. Nosotros vimos, por ejemplo, la tranca, la sobrevolamos, y familiares y testigos nos llegaron a revelar que en esa tranca, obviamente había gente que manifestaba de forma, vamos a decirlo así, reivindicativa, pero paralizando una carretera internacional que comunica con Brasil y afectando directamente a 300.000 personas y a todo el estado Bolívar. Ellos pedían que llegase una comisión de Caracas, que no contaminase la investigación. Efectivamente nosotros fuimos, pero allí estaban, José Vicente, y mira lo delicado, en esa tranca, según testigos, 4 de los verdugos, 4 de los delincuentes que participaron en los hechos punibles, confundiéndose como si fueran simples manifestantes. Por lo tanto... Ahora, ¿por qué la masacre? ¿Qué motiva el hecho? Mira, nuestra percepción, la experiencia, mira, de años ya, si tú sumas de 16 años, 15 años que teníamos ahora 53, todo, casi 39 años en esto, la intuición clara es que allí, acuérdate, están las minas, ¿cierto?, de oro. Yo percibo que es el control territorial del sector para explotar ilegalmente un patrimonio que es de la nación, a beneficio de particulares muy poderosos que tendrán que dar la cara, porque así como estamos hablando, José Vicente, de autores materiales, hay un autor intelectual, porque según testigos, el autor material que dirigía la operación le rindió partes vía telefónica a un jefe, a quien él llamaba patrón. Por lo tanto... ¿En Bolívar o en Caracas o en algún sitio del país? En el lugar aledaño a la mina, ponte una hora antes, fue donde se da una de las circunstancias más duras. Y ahí estaba quien dirigía la acción terrible criminal, reportándole vía telefónica a quien él calificaba como patrón, diciéndole que la misión estaba cumplida, etc. Por lo tanto, yo creo que está eso, el control territorial de una zona donde se explota el oro. Y tú sabes qué cosa creo positiva dentro de esta desgracia, que el jefe del Estado ha ordenado crear ahí una zona especial militar. No puede ser que esas bandas consideren que ese es un territorio sin ley donde ellos pueden actuar impunemente. No, allí está el Estado venezolano y va a actuar, obviamente, porque la minería tiene que ser legal, no tiene que ser ilegal, como igual la explotación del petróleo. Eso está regulado, eso está en la legislación, igual tiene que ser. Con este tema yo creo que el Estado venezolano ha avanzado mucho para corregir esa falla. Para concluir este tema, ¿tú eres optimista en la investigación? ¿Se va a llegar a un resultado concreto? ¿No se va a eternizar? ¿No se va a difuminar? Mira, estamos ahora acá en tu programa y en el medio del mismo en desarrollo. Paralelamente están 70 especialistas, 70, en materia científica, 50 del 6CPC, 20 del Ministerio Público, obviamente eso podrá aumentar, trabajando en el terreno, aparte de los equipos de búsqueda militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente Ejército y Guardia Nacional. Hay muchísima información recabada, recopilada, y yo estoy seguro que vamos a llegar a determinar responsabilidades y que efectivamente tendremos no solamente detenidos, sino un precedente, como lo anunció la máxima autoridad acá, para que esto no vuelva a suceder. No solo en esa zona, sino en cualquier otra zona del país, porque no puede haber impunidad. Yo creo en la justicia. Efectivamente creo también en los derechos humanos, pero las acciones delictivas al margen de la ley deben ser sancionadas de manera ejemplar. Amnistía. Nadie puede ir contra un proyecto de ley o una actitud cuando se busca la reconciliación, objetarlo, cuestionarlo de buenas a primeras,
no tiene razón de ser para mí y creo que para ti también. Pero hay amnistías de amnistías, ¿no? Claro. Porque ante todo, a la hora de hablar de amnistía debe privar el concepto de justicia. Tú tienes un cargo muy importante y una trayectoria muy importante en materia de derechos humanos, de lucha por la dignidad humana. Has estado involucrado en una gran cantidad de procesos y has luchado por la libertad de gente que estaba, Claro, es verdad. Absurdamente condenadas, ¿no? Por cierto. Así es. Bueno, este proyecto luce como una aberración, ¿no? Porque está destinado exclusivamente a beneficiar con un sentido político, al margen de toda noción de justicia, a una serie de personas que están incursas en graves delitos. Tarek William Saab, ¿qué opinas sobre el particular? Sí, nosotros sin ningún tipo de complejo, ajenos a toda diatriba y polémica, hemos opinado sobre todos los temas del país, tanto nacionales como internacionales, siempre buscando ser lo suficientemente racionales, objetivos y pedagógicos inclusive. Fíjate, José Vicente, cuando tú estudias, porque estos son temas que hay que estudiar, no lanzarlos como un megáfono estilo consigna, estilo graffiti. Estos son temas que merecen repasar la historia. Cuando tú revisas dónde han nacido las leyes de amnistía, tú observarás que los movimientos nacionales de derechos humanos e inclusive los órganos multilaterales, ve lo que te refiero, órganos multilaterales, correcto, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, han colocado los reflectores en relación a esas leyes de amnistía, incluso voy más allá, para rechazarlas. Y te voy a dar antecedentes. Cuando ocurrió, por ejemplo, en el caso de Argentina y Centroamérica, que se quiso amnistiar a personas que participaron en violaciones a derechos humanos, en homicidios, en crímenes de lesa humanidad, y fueron consideradas dichas leyes de amnistía como algo así, una especie de autoperdón, leyes para el autoperdón, donde las víctimas, y ahí vamos, fíjate que empezamos hablando del caso de Tumeremo, y lo primero que tú y yo coincidimos fue que lo más importante era acompañar a los familiares de quienes denunciaban hechos punibles y que eran víctimas potenciales, en este caso desaparecidos. Entonces, este tipo de leyes de amnistía en la historia obvian a las víctimas y más bien buscan perdonar a los victimarios. Te pongo los ejemplos anteriores, pero pudiera irte entonces ya siendo técnico, siendo profesional, como especialista en la materia ahora, sobre esta que se presentó. Yo creo que los que quisieron hacerle un favor a quienes pudieran ser objeto, y yo nunca voy a estar negado a eso, lo digo aquí con la responsabilidad y la autoridad moral que tenemos en esta materia. Yo no puedo estar al margen, por ejemplo, de que revisen casos por caso para que se otorguen desde medidas humanitarias hasta libertades condicionales o hasta libertades absolutas. De hecho, hemos mediado como órgano del poder ciudadano junto al Estado. No es una cuestión individual de Tarek William Saab. En 14 casos. No voy a enumerar quiénes son, la opinión pública sabe quiénes. Algunos muy conocidos, pudiera nombrarte algunos, medidas humanitarias a favor de Ledesma, de Ceballos, de Baduel, libertad condicional para él, entre otros. Pero fíjate, aquí, quienes redactaron esa ley, finalmente buscaron hacerle daño o a sus clientes o a los que consideraban beneficiarios. ¿Por qué? Porque mezclaron cosas terribles como amnistiar a quienes han cometido delitos de corrupción administrativa, estafas inmobiliarias,
actos lesivos incluso a la vida humana. Por ejemplo, participación de autores materiales, ya estamos hablando de autores incluso hasta materiales, de homicidio. Claro. Ocurrido, y ve lo grave, José Vicente, desde el año 99 hasta la fecha. Ahí, por ejemplo, quedarían libres los que mataron convictos y confesos, por ejemplo, a Danilo Anderson. Los que participaron en estafas bancarias. Y pareciera que fue como que una rebatiña, un vestido hecho... Narcotraficante. No, allá iba. No, hecho para todos, sí. Porque si tú agarras el Código Penal venezolano, ellos pareciera que vaciaron todo lo que son los artículos del Código Penal venezolano y poco a poco ir hilvanando esa llamada ley de amnistía para beneficiar a estas personas. Entonces, siento que acciones como esa, pregunto yo al país, traería como consecuencia la paz y la reconciliación. ¿Qué dirían, por ejemplo, los que aparecen señalados no como victimarios, vamos a hablar ya como sujetos lesivos a sus derechos en el hogar, de haber perdido seres queridos, de haber sido estafados inmobiliariamente, de haber sido dañados con un tráfico de drogas, de haber sido torturados, etcétera, por eventos que van señalándose cronológicamente uno a uno, desde el 99 hasta incluso cuando se apruebe la ley, hasta incluso. Es decir, cosas que pudieran pasar ahorita, supóngase usted, los asesinos de la señora Ergueta, los asesinos de Adriano Urquiola, entrarían allí. Casos que conmocionaron a la opinión pública. Por ello, en esto nosotros somos, José Vicente, muy responsables. Yo creo que es un factor. No estamos en contra, repito, y te lo digo tajantemente, y de manera clara, eso lo conoce la opinión pública, de que se pueden revisar los casos. Vamos a revisar qué caso puede merecer dentro del Estado de Justicia y Derecho un beneficio, llámese libertad condicional, libertad plena, medida humanitaria. No estamos ajenos a eso, pero en un combo colocar todo esto le hace daño incluso a quienes pudieran ser beneficiarios de una medida de este tipo, porque no puede haber perdón sin que previamente haya una justicia, y eso lo establece la Convención Internacional que rige toda esta materia, instrumentos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución nuestra. Y fíjate otro detalle para concluirte la idea. Las leyes de amnistía han nacido cuando han sido históricas y que unánimemente han tenido apoyo, unánimemente. Por ejemplo, en la época del apartheid en Sudáfrica, Dios mío, ahí había que, obviamente, reconciliar, ¿cierto? Claro. Una nación donde por tu tipo de color no era gente, era exterminado, parecido a la época del Imperio Romano, donde ser un preso y convertido en esclavo o gladiador, según el derecho romano, era menos que un objeto material, por lo tanto podía ser asesinado. Es decir, yo entiendo que sí pudiera darse esas cosas a través de lo que se llama la justicia transicional. Vamos a estudiar lo que es eso. Cuando un país, por ejemplo Colombia viene de una guerra de 70 años, donde yo creo que han habido decenas y millares y centenares de miles de víctimas. Allí está el Estado y los grupos insurgentes dialogando con apoyo de toda la sociedad democrática para que cese esa circunstancia que vive Colombia. Ocurrió en Guatemala, ocurrió en El Salvador, pero hay una explicación. Allí hubo guerras fratricidas. Ahora yo le preguntaría al público presente, y termino. En el 99 hubo un corte previo a eso de una guerra, de una situación fratricida para que se colocase esto en esos términos. Vamos al debate, a un debate racional, sin insultos, sin descalificaciones, sobre un tema como este. Pero fíjate tú, yo creo que hay algo más de fondo, ¿no? ¿Qué discute en este momento la Asamblea Nacional? ¿No? Ese proyecto de ley, que de aprobarse crea una impunidad absoluta en el país. Auspicia la impunidad, por un lado. Y por otro lado, genera la inconformidad, la frustración de miles de víctimas en el país.
Miles. ¿no? Miles de víctimas. De múltiples delitos. Exacto. Eso por un lado. Luego han empezado a discutir la manera de sacar al presidente Maduro de Miraflores, ¿no? Uno ve que detrás de estas cosas hay un trasfondo golpista, aventurero. Me parece que ha llegado el momento de hablar con claridad al país, de denunciar lo que se está promoviendo. Nunca se había conspirado en Venezuela de manera tan franca y tan abierta como hoy se hace en este momento en el país. Entonces, es parte del dilema que le plantea al Estado de Derecho la existencia de una oposición que no respeta las reglas de juego, ¿no? Una oposición que busca siempre los atajos, que lo viene haciendo desde el 12 de abril del 2002 y aún antes, cuando tomó posesión Chávez ya estaban conspirando esa oposición. Recuerda el paro empresarial de diciembre de 2001, Entonces, que fue como la activación de todo lo que vino luego. Está en juego la defensa del Estado de Derecho, de las instituciones, de la democracia, de la Constitución. Yo le agregaría, está en juego en este momento la paz familiar y colectiva también de más de 30 millones de venezolanas y venezolanas y de residentes extranjeros. Porque, ¿qué nos dice nuestra experiencia? Una experiencia directa, o sea, aquí no es solo que uno haya estudiado Derecho o haya tenido posgrado en Derechos Humanos, Derecho Penal, eso pudiéramos dejarlo al margen, es lo que uno ha vivido en el día a día, desde su época de dirigente estudiantil, de un liceo, en el caso nuestro, el Briceño Méndez en el Tigre. Fíjate, la paz es un derecho humano colectivo totalmente inalienable. Y cuando tú destruyes posibilidades o puentes para dialogar, y alguien me decía, oye, ¿por qué tú siempre hablas de diálogo, de que vamos a tender puentes? Hay gente pues que tal vez no pudiera entender estas señales que uno quiere dar desde nada más y nada menos la Defensoría del Pueblo, que está llamada a eso. Porque es que no le van a parar a eso, hay gente que no quiere eso, no importa. Yo creo que nuestra insistencia siempre tiene que ser en no romper los canales de diálogo, de entendimiento. Correcto. No solamente con la Asamblea Nacional, ojo, no solamente con ella, con los empresarios, con los medianos productores, y toda señal que se haga al respecto será aplaudida. Dicho esto, fíjate, a mí me llama la atención que si Venezuela establece claramente los eventos electorales, los eventos teniendo como arma el voto para dirimir diferencias, para poder avanzar dentro de un marco constitucional en la solución de nuestros problemas, sería inexplicable, es inexplicable, o sea, yo lo he visto así, que tú, ganando la mayoría que tiene hoy el poder en la Asamblea Nacional, las elecciones, en lo personal, no solo las reconozco, nos debemos a su respeto como institución que está dentro del marco de los 5 poderes públicos nacionales, pero ¿cómo es eso que te va a declarar un fin, colocar una fecha para el cese del Poder Ejecutivo, cuando la Constitución te establece los mecanismos? Tú no puedes decir en 2 meses, en 1 mes, en 4 meses, cesa el mandato del presidente. ¿Qué señal da eso? Ahora, yo voy, para interrumpir un mandato constitucional, si tú te vas a la luz de la Constitución, yo soy constituyente, no puedo obviar eso. Me tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Hay una vía, que es activar, en este caso, la evaluación de quien es hoy presidente, gobernador, alcalde o diputado, en función de su gestión, que es el referéndum, llamado referéndum revocatorio. Eso tiene sus lapsos, sus requisitos y su mecanismo, pero eso no es que en 1 mes, en 2 meses o en 3 meses. Eso tiene todo yo diría, un ordenamiento con sus lapsos, donde tú debes, en sana democracia, reactivarlo o activarlo. Pero decir, no, que vamos a hacer 5, no sé si viste últimamente. Sí, ¿cómo no? Eso hay que tomarlo con cautela. Fíjate, para concluir, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte lo siguiente.
tu opinión sobre la decisión del presidente Obama de renovar la vigencia del decreto que declara a Venezuela país enemigo y peligroso. Como venezolano, como padre de familia de 3 hijos, mira, donde tengo a mi madre aquí, mi compañera, o sea, que toda nuestra gente vive aquí, ¿verdad? Un decreto como este, en otras oportunidades, en 7 anteriores a esta, ha sido el preámbulo para una ocupación militar. Revisemos lo que pasó en Libia, en Irak, para dar solo 2 ejemplos. Y se hace simple y llanamente para legitimar una intervención belicista de carácter genocida. Me llama la atención, si tanto se debate sobre múltiples temas en este país, ¿por qué una acción como esa no ha tenido el rechazo? En este caso, mi opinión es que tiene que ser unánime de la nación venezolana y de los 5 poderes públicos como Estado y de todos los movimientos políticos o sociales, porque lo está haciendo el presidente de la superpotencia militar más poderosa de la tierra, contra un pequeño país que no ha dado ningún síntoma de querer invadir a ningún vecino ni de maltratar a otros, más bien todo lo contrario. Venezuela ha auspiciado organismos multilaterales para apoyar la paz. En el caso, suponte, de Colombia, ha sido comprobado que Venezuela es pieza clave allí. Por lo tanto, yo lo califico como una amenaza, pero también una provocación, José Vicente. Yo creo que lo lanzan para ver una reacción tal vez angustiada, desesperada de los poderes públicos y caer en un peine. Yo creo que lo que se impone es el rechazo regional, global a esto, y además que está una contradicción del presidente Obama. Él dijo luego de la Cumbre de las Américas que Venezuela no era una amenaza, que eso fue un decreto que él firmó por firmarlo, pero que efectivamente Venezuela no era una amenaza. Recordemos eso en la Cumbre de Panamá. Entonces yo preguntaría, si usted dijo que Venezuela no era una amenaza luego de la cumbre en Panamá el año pasado, ¿por qué renovó el decreto? ¿Qué presiones hay? ¿O qué chantaje está en marcha? ¿Qué tipo de extorsión implica eso? ¿Qué busca generar en el país? Ahora, cuando tú te refieres, Tarek, al silencio de la oposición frente a ese paso de Obama, uno encuentra allí la razón de que mucha gente duda de la oposición, ¿no? Porque no es que se la quiera acusar de traidora a la patria, es que con esa actitud convalida esa afirmación que se hace. Es una oposición que no siente al país, que está digitalizada desde el exterior. Tú sabes que cuando uno habla de derechos humanos, y yo creo que todos los temas que hemos tomado en tu entrevista, tiene como principal preocupación, tanto tuyo como el caso nuestro, es la preservación de la paz institucional, pero también de la paz colectiva y familiar, de la paz social, en medio de un momento donde efectivamente hay una circunstancia económica bastante delicada, que nosotros no la hemos colocado al margen. La Defensoría del Pueblo ha hecho recomendaciones en materia, por ejemplo, de salud, de abastecimiento en lugares públicos, y efectivamente sacar ventaja a una circunstancia que nos afecta a todos, producto obviamente de la caída estrepitosa de los precios del petróleo y de cualquier falla estructural, vamos a decirlo también, falla estructural del propio sistema en materia económica, que podemos hablar en otro momento. ¿Qué debe en un momento como este tener un país? Yo creo que es la unidad nacional, exacto, como ocurre en otras naciones. En otras naciones ocurre con circunstancias como esta, es la unidad del país en torno a la búsqueda de resolver problemas, no de auspiciar, por ejemplo, una guerra. Yo creo que el diálogo es de gente valiente, sí, y no la descalificación aberrada muchas veces, donde, por ejemplo, tú estás dando gestos de hacer cosas positivas y tú ves cómo entonces ese factor que te adversa, ponte a la Defensoría del Pueblo o cualquier otra institución, quiere más bien es destruirla. Eso al final, ¿a qué nos llevaría? Y allí termino mi reflexión. Al preámbulo de una guerra, donde no va a haber los muertos y heridos y mutilados, no va a ser de un solo sector. Van a ser de todos los sectores, inclusive con la mayor proporción de gente inocente. Ahora, los que auspician esta salida, ¿estarán en el país cuando ocurra eso? ¿O tendrán ya todo su plan B, C, D y E
para quienes nos quedemos adentro seamos finalmente, y en nuestro país, los verdaderos enlutados. Por eso yo digo que el diálogo es de valientes, y los que auspician acciones violentas y guerreristas, aparte de irresponsables, finalmente los marcará la historia. Yo creo que uno tiene que pensar siempre, José Vicente, en el sentido de la historia, no del ridículo, de la historia. Lo que uno ha sido en el pasado, lo que somos en el presente y lo que podemos ser en el futuro. En un momento como este, apoyar una agresión hecha decreto por parte del jefe de la superpotencia militar más grande de la Tierra, sabiendo que decretos como ese implicaron en el pasado una intervención militar en países que terminaron arruinados, sinceramente, aparte de temerario, es algo imperdonable. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti, José Vicente, por la oportunidad.